cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Por la evangelización de toda la Iglesia y las intenciones del Santo Padre, ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias. Ofrece José Clemente Vera Marcillo por sus 65 años de vidas, que el Señor le conceda su bendición. Por los cumpleañeros Valentina Peñafiel Medranda, el beato Emilio Moscoso ofrece una devota. Por la salud de Marcos Elías Andrade Vinces, por la salud de la niña Luciana Mercedes Vélez García y todos los niños de Solca, por el eterno descanso de Elsa Gladys Mendoza Mesa, 1 año 4 meses, Francisco Azael Intriago Velázquez, 5 meses, Gabriel Gómez, Pedro Pablo Flores Alcíbar. Por las benditas almas del purgatorio ofrece una devota. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días de Dios. Buenos días, Padre. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Saludamos a todos aquellos que también se unen a nosotros en oración, de manera particular también a Radio La Voz de María, 88.1 FM, desde Guayaquil. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Abramos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, que nos invita a cambiar nuestra vida. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora en cambio el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él le respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «Ay, Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo, no temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más en herencia la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor está puesta siempre para que nosotros cambiemos nuestras vidas, para que nosotros corrijamos aquellas situaciones que por diversas circunstancias nos van alejando del camino del reino. No solo para que la tengamos como un simple manual o como una receta de comida en la cocina. La palabra de Dios es más para nosotros, es vida mismo, porque en ella está puesta justamente la vida del que para todo es posible, nos dice el Evangelio. Hoy encontramos este pasaje bastante grande, bastante interesante y conocido, que así como el Evangelio de ayer nos sigue haciendo referencia, sí, nos sigue haciendo referencia al hecho de la libertad, al hecho de que si existen o no apegos, si existen o no riquezas en nuestras vidas. Y hoy Jesús aclara a sus discípulos, justamente dándoles esta enseñanza. Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, y vuelve a reafirmar: será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cuándo el Señor se refiere a camellos?
No se refiere a los animales gigantes, necesariamente a los animales gigantes de 4 patas con una joroba en la nuca. ¿Alguna vez alguna de nuestras abuelitas o de nuestros mayores nos dijo: mijo, pásame esta hebra de hilo por la aguja? ¿Verdad? Y si la hebra de hilo estaba toda ahí doblada, ¿era fácil pasarla? Claro que no. Pues el camello es una especie de hilo grueso, difícil de pasar, así sea en una aguja, en un agujón, y por tanto Jesús, eso es lo que dice. Es complicadísimo. ¿Cómo vas a atravesarlo si tu vida está así, tan grande? Y el reino de los cielos, pues es así la puerta, muy estrecha. ¿Cómo piensas atravesarla? Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Riqueza, sobreabundar en pobreza, tener necesidad de. Después el Señor, aclarando también a la pregunta de Pedro, pues, ¿qué nos va a tocar justamente a cada uno de nosotros? Y ya antes había aclarado las posibilidades de la vida, y ese es el único Dios que puede hacerlo todo, aunque nosotros no creamos o no querramos. Le aclara el Señor a la pregunta de Pedro: ¿qué nos va a tocar a nosotros que te hemos seguido? Pues mira, el Señor en otras palabras le dice: tú dedícate a vivir, tú dedícate a seguirme, y el resto nos encargamos nosotros. Pero ojo, te tocará 100 veces más en posesión el reino de los cielos si tú verdaderamente decides seguirme. No te estés preocupando por los otros. Y ese es el motivo que muchas veces no hemos dado la respuesta a muchos. De verdad. Pienso en tanta gente que me he encontrado por el camino, que por ejemplo nunca realizó sus sueños porque estuvo pensando justamente en esos otros seres, en sus familiares, incluso en el qué dirán, y no pudo abandonar su realidad para seguir al Señor. Sí, lastimosamente muchas cosas son así. Alguna vez me encontré con alguien incluso que no pudo ser religiosa, que no pudo ser sacerdote, porque no pudo abandonar ni incluso ni su casa. Que Dios les conceda la gracia, pero por sobre todas las cosas, que nos elimine y nosotros permitamos que elimine una vida frustrada, porque no le hemos seguido plenamente. En definitiva, hermanos, hermanas, ¿qué podemos sacar para nuestras vidas? Primero, reconocer que, como ese ejemplo que poníamos de la aguja con el hilo, el Señor no, el camello que no pasa por el ojo de una aguja, que estemos cuidadosos nosotros con nuestras vidas para que no nos llegue a pasar eso. Porque podemos correr el riesgo justamente de ello. Un corazón que está lleno. Un corazón que está lleno de todo. Cosas, personas, posesiones. ¿Para qué necesita Dios? Esa sería la pregunta que nos podemos hacer. ¿Para qué necesita Dios? En una vida que la tiene absolutamente toda, esa es la palabra. En una vida que, entre comillas, es rica en absoluto, que lo tiene todo, sobreabunda en todo. ¿Qué significa Dios para esa vida? No es indispensable. Es como que usted haya comido tanto, tenga la barriga llena
¿Para qué necesita más agua? ¿Para qué necesita más comida? Ya tiene lo suficiente. Verdaderamente eres rico ante los ojos de Dios porque decidiste ponerlo primero a Él. Bendita sea tu vida, bendito sea el Señor que te habita. Hermanos, hermanas, un poco de pobreza no nos hace mal a nadie, a nadie. Pobreza, tener necesidad de. Seamos capaces, por tanto, de sobrepasar esa aguja, como nos dice el Señor, ese ojito de la aguja, siempre y cuando en esta joroba, en la espalda, no llevemos tantas cosas en nuestra mochila que nos imposibilita atravesar ese reino. Es eso. Usted y yo nos volvemos como ese camello. Ahora sí podemos decir, usted y yo nos volvemos como ese camello de 4 patas, con horrenda joroba, cuando vamos cargando tanto en nuestra vida, tanto en nuestras espaldas, que no es necesario para entrar por ese ojito, para entrar a ese reino de los cielos. ¿De qué necesitas liberarte? ¿Qué necesitas dejar tirado a un lado? ¿Qué peso estás llevando de sobra? Pregúntatelo. En definitiva, a pesar de cargar con tanto, de cargar con tantas cosas absurdas, le hace la pregunta al Señor, ¿y entonces quién podrá salvarse? A pesar de eso, todo es posible para Dios. Así que, si nosotros nos hemos equivocado, en Dios también está la posibilidad, porque Él nos ha salvado y quiere que también nosotros nos salvemos. Y finalmente, si tú has decidido seguir al Señor, el reino lo tendrás como premio. Si tú has decidido verdaderamente entregar tu vida, tú sabes que Dios también hace el resto, pero a ti te toca también hacer parte de ese proyecto de vida, ¿sí? Y miren ustedes, cuando uno deja de preocuparse tanto y comienza a obrar más, cuando deja de preocuparse tanto y se entrega de corazón, las cosas van fluyendo. Las cosas van fluyendo. Todo es posible para Dios. Déjanlo en manos de Él también. Haz tu parte, pero también dale posibilidad a Él para que obre. En algún momento, cuando entraba en mi camino sacerdotal, le cuestionaba a Dios esto. Y ahora mis padres, ¿quién me los va a cuidar? Porque estaban bastante avanzados de edad. Y ahí está, siguen vivos, me vieron como sacerdote y aún comparten conmigo esta alegría. ¿Te atreves a dar el siguiente paso? ¿Dejas que Dios haga su parte y tú te comprometes a hacer la tuya? Entonces todo es posible para Dios y obtendrás como premio el reino de los cielos 100 veces más. Amén. Al autor de la vida le vamos a pedir por cada una de nuestras necesidades. Nos ponemos de pie y con esperanza oramos. Y vamos respondiendo, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Para que con valentía y confianza la Iglesia proclame la salvación de Dios durante el nuevo milenio, allí donde la cultura del odio y de la violencia hacen poco creíble la esperanza. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que viviendo en pobreza y austeridad
y mirando a Cristo pobre, los sacerdotes, los ministros del Evangelio y los consagrados se solidaricen con los desheredados de nuestra tierra y les anuncien los tesoros del reino. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que los que sufren a causa de la injusticia, de la injusta distribución de los bienes, experimenten la defensa de Dios, que por medio del compromiso de los cristianos les demuestre que está con ellos. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que el Espíritu llene de sus dones a los seminaristas y religiosos que se preparan para recibir órdenes sagradas y los mantenga fieles a su misión. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que la fe en Dios, el único necesario, nos haga usar de los bienes de la creación en la medida en que nos acerquen a Él, y así, con una vida austera, seamos una denuncia para nuestra sociedad consumista y secularizada. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que cese tanta violencia, para que cesen tantas mafias en nuestro medio que dañan justamente nuestra vida en general. Pidamos también por todos los encarcelados, por los que carecen de libertad, para que en todo momento sus opciones sean justamente de manera libre y voluntariamente decidan transformar y dejarse transformar sus vidas. Roguemos al Señor. Bendice a tu pueblo. Por todos los familiares que están en conflicto, por todas las familias que están en conflicto por las malas decisiones, por las ambiciones de las riquezas, de las tierras, que el Señor les conceda verdaderamente convertir su corazón, cambiar de vida y poder vivir un mejor ambiente de familia. Roguemos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que como prioridad tengamos nosotros el reino de los cielos y podamos acceder a Él y obtener justamente el regalo de la vida eterna. Oremos. Bendice a tu pueblo. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y cantamos. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque
no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo,
y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Eduardo, su auxiliar Vicente. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos, entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos. Pedro Pablo, Francisco Asael, Gabriel, Elsa, Margarita, Jesús. Que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracia de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos la presencia del Señor al partir el pan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos acercamos para recibir la Santa Comunión. Los que no podemos, vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y mi alma te anhela. Pero como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dejándolo todo, se fueron con él.
Dejándolo todo, se fueron con él. Lo siguieron dejándolo todo, se fueron con él. Lo siguieron dejándolo todo, se fueron con él. Dejaron la barca, dejaron el mar, la red de los remos y todo su afán. Dejaron el padre, la madre y mujer, los hijos, hermanos, todo su querer. Lo siguieron dejándolo todo, se fueron con él. Lo siguieron dejándolo todo, se fueron con él. Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a mamá. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Madre de la Merced, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Saludamos una vez más a todos los radioescuchas de La Voz de María, 88.1 FM de Guayaquil. Saludos desde el Santuario de la Merced de Portoviejo, Manabí. Y a todos quienes se unen en oración, siempre desde la plataforma virtual de Facebook. Reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un bonito día a todos. En el trabajo de cada día, ¿cómo vivías, llamabas tú? Queremos, Madre, servir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, servir amando, viviendo siempre junto a Jesús. En el silencio de aquella aldea, la casa humilde de Nazaret se va empapando de tu ternura,
de tu trabajo de amor y fe, en el trabajo de cada día. Como vivías y amabas tú, queremos, Madre, servir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, servir amando, viviendo siempre junto a Jesús.